en Colombia. Muy bien, Camila, gracias. Ahí está, Felipe, pues documentada las 9 veces en que el presidente Petro lo negó. Pasamos de esas 9 veces, como el gallo, Felipe, en la Biblia, la negada de... Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Lo negaron 3 veces, el presidente Petro lo negó. Felipe, y no le preguntábamos, me incluyo aquí, no le preguntábamos porque éramos genios de... No, es que siempre hubo la sospecha de que el presidente Petro iba a terminar como terminó. Y él lo había planteado incluso en la campaña del 2018, y por eso la condición para la adhesión de Antanas Mockus y de Claudia López fue la idea, un poquito de marketing de los 10 mandamientos, en donde estaba clarito que el segundo era: no buscaré una Asamblea Nacional Constituyente. El fantasma es motivado porque siempre estuvo dentro de las ideas del presidente Petro. Lo que pasa es que lo camufló muy bien hasta cuando lo necesitó en ese momento. Porque era la partitura venezolana, además. Era la partitura venezolana. Se hizo elegir a punta de promesas incumplidas, porque no las va a cumplir, y de mentiras. Entonces, ¿qué es lo que nos sorprende? Felipe, Néstor, la gran pregunta... Posiblemente a usted no lo sorprenda, posiblemente a mí no me sorprenda, posiblemente a la gente, Felipe, que de buena fe, por ingenuidad, votó por el presidente Petro creyendo las promesas. Es que el presidente Petro de hoy, año y medio después, Felipe, es muy diferente al presidente Petro que hizo campaña, e inclusive al presidente Petro de la primera parte del gobierno. Néstor, él gobernando votamos con un sector del centro, recuerde usted, intentando moverse, porque al presidente Petro no lo eligió solo la izquierda. El presidente Petro logró el 51% de los votos, o 51 y pico, porque logró conquistar a un sector del centro. Eso es a lo que está renunciando el presidente. Néstor, quienes Petro votamos por el presidente Gustavo Petro, lo hicimos confiando en la promesa de no abrir la puerta, la caja de Pandora de una constituyente, de una Asamblea Nacional Constituyente, porque estamos absolutamente convencidos que la Constitución del 91 es una constitución progresista, garantista de derechos, y que lo que falta es desarrollarla, no cambiarla. Y lo que queda claro con esto, Néstor, es que Petro engañó a los colombianos, así como Rodolfo Hernández engañó a los colombianos, esgrimiendo como principal bandera la lucha contra la corrupción. Y es una tragedia que prácticamente todo el electorado colombiano estuvo engañado y votó engañado. Entonces, miren, Néstor, aquí la fila yo le voy a decir, y la pregunta, y permítame termino, Néstor. Aquí la fila es todo el país estuvo engañado por dos políticos de los extremos, dos políticos que utilizaron la mentira como mecanismo electoral. La pregunta es si nos vamos a volver a dejar engañar en el 26, Néstor. ¿En cuál fila lo meto, Luis Ernesto? ¿Engañados o arrepentidos? Engañados todos los colombianos, los que creyeron el cuento de que Rodolfo Hernández luchaba contra la corrupción y fue condenado por corrupción la semana pasada. Los que creímos que Petro no iba a convocar una constituyente y la convocó ayer. No meta a Rodolfo Hernández, que estamos hablando desde la constituyente. Pero es que es el mismo nivel de engaño, nivel de engaño. Y creer aquí, es que lo que no podemos seguir es señalándonos, mire, yo voté por Colombia, ¿no? Y pero mire, de Ricardo, no sigamos cayendo en la equivocación de decir, mire, usted votó por eso. No, es que yo no voté por convocar una Asamblea Nacional Constituyente, y estoy seguro que los que votaron por Rodolfo Hernández no votaron por elegir un corrupto que fue condenado la semana pasada. Y eso es lo que pasa cuando el país polarizado, Néstor, se queda sin alternativas. Del señor que ganó, le sugiero... ¿Y cuál es la diferencia? Le sugiero que aquí concentrado hablamos del ganador, de lo que está haciendo, de lo que está proponiendo el señor presidente de la República. ¿Y cuál es la diferencia, Néstor, entre los arrepentidos y los engañados? O sea, ¿por qué hacer 2 filas? Sí. Bueno, entonces en esta fila, arrepentidos y engañados, pues mete una sola fila. Sí. Listo, se la valgo. Porque es que esto, ahí caben todos en el mismo costal. Eso, mejor dicho, esto ha sido la feria del engaño, pero yo quiero insistir en un punto. Señor. Aquí podemos los intelectuales, los juristas, no tomar en serio la propuesta, verla inviable, encontrar esto como un globo o lo que sea. Pero para mí ese no es el punto. El punto es cómo Petro se vale de todas estas argucias para mantener engañado, ese sí, a un sector del pueblo que ni siquiera sabe cuáles son las reformas, pero como las dice Petro, seguramente son buenas. Ni siquiera sabe cuáles son las iniciativas, pero como las dice Petro, todas son buenas. Aquí, yo Felipe, creo que ese es el punto central de la discusión. Me preguntan algunos oyentes, Felipe, ¿por qué el presidente Petro lo negó? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Pero Néstor, si solamente puede responder un señor que se llama Gustavo Petro. Yo puedo suponer, Felipe,
que en campaña era impopular, le hubiera quitado votos, decir yo llego al gobierno a hacer una asamblea constituyente. Ese era el temor, siempre gravitó el temor de que él siguiera la línea política de Hugo Chávez, de Hugo Chávez, la de Venezuela, de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro y de Venezuela. Entonces, como allá gravitó lo que significó la asamblea constituyente y lo que de ahí partió en Venezuela hacia lo que hoy están viviendo, la tragedia venezolana, entonces él pretendía además desmarcarse de una forma también. Podría ser otro capítulo de engaños, porque el presidente Petro en campaña fue muy crítico con Nicolás Maduro. Recuerde, aquí estuvo sentado fue muy duro. Y luego termina siendo el mejor amigo del presidente en materia diplomática. Fue muy duro. No, María Consuelo, discúlpeme, yo sí hago esta aclaración, Felipe. Fue muy duro, no. Aquí sentado a mi lado, Felipe, yo le saqué los trinos. Recuerdo que eran páginas y páginas de trinos elogiosos de Chávez primero y de Maduro después. Y usted estaba aquí a mi lado, usted recuerda que en ese momento él tomó distancia. Petro, es decir, Petro, así como ha negado Felipe al hijo, que yo no lo crié, como negó la Asamblea Constituyente, negó también a Chávez y negó a Maduro. Claro, para desmarcarse del castrochavismo falsamente, porque y hoy, todos sabíamos de los pocos que iba países a de América Latina que no han dicho una sola palabra en torno a la erosión democrática en Venezuela, adivine cuál es. ¿Cuál es? Colombia. Yo estoy de acuerdo con Néstor. El principal temor del uribismo con Petro era que se pareciera a Uribe, que se quisiera quedar en el poder, perpetuar en el poder, como dicen. Y claro, ese es el principal, y sigue siendo el principal miedo. Mire usted que la Asamblea Constituyente, el mayor temor que genera entre la gente es que esa Asamblea resuelva o ampliar el periodo, o poner la reelección, o quitarle poderes al Congreso y pasárselos al presidente, etcétera. Era el principal temor de la gente con Petro, es que se parezca a Uribe. Pero la reelección de Uribe y de Santos, que recordemos también el expresidente Juan Manuel Santos se religió, tenía la aprobación del Congreso. Entonces aquí lo que necesitamos es que el presidente Petro nos diga por qué no quiere ir al Congreso, porque sabe que lo derrotan. Entonces, como sabe que lo derrotan, como están derrotadas sus reformas, como está hundida la reforma a la salud, por ejemplo, entonces quiere salirse de la vía legal y constitucional, que es el Congreso, para ir a lo que él denomina cabildos populares, que nadie sabe cómo están constituidos. 8:57, sobre la comparación, Felipe, de Uribe-Petro. Me dice aquí un oyente, y yo creo que algo de razón tiene, que a Uribe se lo puede acusar de muchas cosas, pero no de paralizar el gobierno. Nunca fue el de Uribe un gobierno bloqueado. Es decir, Uribe no tenía en eso estamos de acuerdo. El nivel de incompetencia. Entonces hablamos de otra cosa, señor. Porque está bien, sí, yo en eso estoy de acuerdo. Los gobiernos de Uribe y de Petro no se parecen. Por supuesto que Uribe produjo unos resultados y este gobierno no los está produciendo. Petro llega a la vía de la constituyente por falta de los resultados. ¿No? Estoy hablando de los métodos, pero solo déjeme darle un dato a María Consuelo. El presidente no puede convocar una asamblea constituyente por vía de cabildos abiertos. En la Constitución, en el artículo 36, no, pero es que parece que no lo supieras, porque repite insistentemente que el presidente va a salirse de la Constitución. Es que nadie se puede salir de la Constitución en Colombia. Punto, Héctor. Ahí sí coincidimos por primera vez. Héctor, nadie puede si respeta la Constitución, pero si no la respeta, sí puede. Y está pudiendo. No, el punto no es ese. Héctor, el punto le sugiero que tome en serio al presidente. Desde la institucionalidad no existe ningún camino viable como el que plantea el presidente. Lo que pasa es que la respuesta que le da el tiempo... Se acabó la conversación. No, porque usted no sabe cuáles pueden ser las implicaciones o en qué esté pensando el presidente. Es que el presidente no está dando un debate jurídico ni una exégesis constitucional. Lo que planteó fue un debate político. Salió a las calles. Una salida institucional. Él está planteando algo por fuera de lo que contemplan los tres artículos constitucionales. Lo tenemos que entender, quienes lo apoyamos y quienes no lo apoyamos. Tener clarísimo que la cancha la está poniendo el presidente. Mire lo que está pasando esta mañana, Luis Ernesto. El presidente se lanza en una aventura política que es la aventura de Asamblea Constituyente. Y Héctor y muchas personas en este país le están diciendo no se puede desde el punto de vista jurídico, pero es que al presidente no le interesa. Acabó la conversación. No, pero es que no le interesa el debate jurídico. No, Héctor, ¿usted todavía cree en el niño Dios?
yo creo que, Felipe, llegamos al meollo de la circunstancia. El presidente lo que quiere es un debate político y a través de vías, de hecho, políticas. No, pues políticas. si quiere que conversemos y que echemos discursos y se compre café mucho y se consuma mucho café como se está consumiendo desde el viernes, perfecto. Pero eso no se puede en Colombia. Mire, a mí alguien Petro me dijo, una persona muy inteligente, una persona muy inteligente me hizo esta pregunta el viernes, que obviamente generó toda esta discusión después de la constituyente. Bueno, y si lo quiere hacer por fuera de la Constitución y, por ejemplo, usted le dijo, cierra el Congreso. No, ¿sabe qué le contesté? Le pasa lo que le pasó a Pedro Castillo, que en 10 minutos lo cogen preso. Eso pasaría si Petro intentara desconocer el ordenamiento constitucional. ¿Quién lo coge preso? Lo cogen preso. ¿Usted se imagina a Gustavo ¿Quién Petro lo coge preso? Por Dios, las fuerzas militares que desmanteló. Eso le pasó a Pedro Castillo. Y sí, las fuerzas militares de Colombia son muy constitucionalistas. Las que desmanteló Petro. Las fuerzas constitucionales y va para de Colombia conmoción interior porque el sistema electoral tampoco le sirve. Bueno, no sé, Felipe, pero fíjese en lo que va Héctor ya, que las fuerzas militares cogen al presidente Petro preso. Hágame el favor de lo que estamos hablando. No, pero además... toque madera, Felipe, como decían sus tías bigotudas, porque eso sí es apague y vamos. Mire, el presidente. Néstor, es decir, aquí ojalá, lo que no ha mencionado el presidente Petro, ojalá no lleguemos, estemos lejos de ese escenario. Néstor, lo que no ha mencionado el presidente Petro, Felipe, es que el frente más amplio que existe en este país, las enormes mayorías están con la defensa de la Constitución de 1991 y están en contra de abrir la puerta a la reelección. Y ahí se va a encontrar la enorme mayoría de la gente, ojalá no en las calles, ojalá sea por la vía institucional, pero la equivocación en términos políticos consiste en eso, en medirse mal como se midieron en Chile. Pero el presidente dice no es un problema de mayoría, es un problema de fuerza popular. Así que si estamos pensando en quienes están diciéndole que no al presidente Petro, no le importa. Lo plantea en una batalla política. Felipe, dejo constancia que comenzamos esta discusión, Héctor. A mí me sorprende que ustedes crean que en Colombia no hay constitución. Perdone. No, es que yo sé, Héctor, me sorprende mucho que cree que no hay constitución de esa manera. Yo también quiero no somos nosotros. Yo también quiero pensar eso. No, son ustedes la los única que instancia que puede no poner funciona. preso al presidente de la República es la Corte Suprema de Justicia, previa acusación de la Cámara de Representantes. Eso es abrir juicio. Es que por eso, ¿y en cuánto tiempo usted cree realmente que en cuánto tiempo va a funcionar esto? Héctor, fíjese que usted comenzó diciendo que tranquilos, que aquí no va a pasar nada, y ya vamos dicho por usted en que las fuerzas militares podrían coger preso al presidente Petro. Hágame el favor. Pero me deja recordar el contexto en el que lo digo. Señor. En el absurdo contexto de la cosa absurda que ustedes están diciendo de que el presidente Petro puede convocar una constituyente sin seguir el camino constitucional. Pero no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo, lo está planteando él, el señor presidente Gustavo Petro. Pero Héctor, ¿usted qué presidente está oyendo? ¿Qué presidente está oyendo? Ustedes están diciendo una cosa que es absurda y yo respondo con una cosa que parece absurda. Y claro, porque lo que ustedes están diciendo simplemente a mí no me cabe en la Entonces cabeza. Coincidimos Igual en que que a es ustedes absurda. no le cabe en la cabeza que al presidente lo cojan preso, a mí no me cabe en la cabeza que el presidente se pare un día y diga cerrado el Congreso. ¿Cómo piensa entonces sacar adelante la constituyente? Hay varios caminos, responde el presidente Petro. Yo soy un poder constituido, no soy el poder constituyente. No es un problema de mayorías, es un problema de fuerza popular. Es el pueblo decidiendo. El momento constituyente es siempre. Si el pueblo decide, el poder constituido tiene que aceptar. No lo puede desconocer. El poder constituido es subordinado. A eso agréguele, Ricardo, que el presidente Petro escribe esta mañana, no ayer, no esta madrugada, hace media hora, diciendo el proceso constituyente comienza ya. Yo puedo estar de acuerdo, Héctor, en que es muy raro el debate, en que tiene muchos absurdos el debate. Dígaselo al presidente Gustavo Petro, que es el que está en el tema de la constituyente, no por el camino que decidió la Constitución del 91, no por el Congreso. Yo en vez de buscarle adjetivos al presidente y tal, ¿sabe yo qué hago? Lo que yo le recomiendo a los ciudadanos que hagan, que sigan su vida tranquila. Yo ahorita tengo que irme a dictar una clase de Derecho Constitucional a unos niños prácticamente de 17 años. A esos tengo que explicarles que aquí hay una Constitución que funciona, que no es cierto que el presidente pueda convocar una constituyente con un mecanismo distinto del artículo 376 de la
Constitución y más tarde voy a tener otras reuniones de trabajo y me levanté temprano a trabajar aquí en Blue Radio. Yo sigo mi vida común y corriente porque entiendo que la propuesta de la Asamblea Constituyente, la supuesta propuesta de la Asamblea Constituyente no tiene ningún sentido y ni siquiera el presidente se la toma en serio. Ahí es donde yo difiero. Yo creo que estamos hablando de un presidente que se la toma en serio, que no le importa que su palabra pierda todo el valor. Pero ¿cómo que supuesta propuesta? Es que yo creo que nos inventamos, nos imaginamos lo que dijo el viernes el presidente. Yo creo que al gobierno y al presidente Héctor es la única diferencia que tengo con usted. Hay que tomarlo en serio. 9 de la mañana, 5 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.